Muchas gracias, ciudadana presidenta. Desde luego que no voy a hacerle ningún reclamo por hasta este momento tener la oportunidad de abordar la tribuna. Al contrario, debo de reconocerle su actitud de conducir con equilibrio, con mesura, la mesa directiva en estas sesiones, que cuando observaba azorado y escuchaba indignado los reclamos de una minoría que me preocupa, que se está convirtiendo rápidamente y transformando en una minoría vociferante, me traía a la memoria aquel autor checo famoso, Franz Kafka, autor del libro El proceso, y parecía justamente que estábamos ante el absurdo de una discusión estéril para criticar, cuestionar el orden al que tiene derecho de determinar la propia mesa directiva, de dar el uso de la palabra. Yo creo que si Kafka estuviera aquí se inspiraría en la oposición para escribir la segunda parte del proceso, de ese proceso judicial que no conduce a ningún lado. Y creo que también estaría aquí, ya no tan sorprendido de escucharlos porque los conoció, el llamado padre del surrealismo, André Breton, cuando dijo que este era un país surrealista. Y hoy no se sorprendería del surrealismo, de la política, de una oposición que no acepta, que no digiere el lugar en el que lo ha colocado política y electoralmente el pueblo de México. Son una oposición que se niega a aceptar esos resultados, inventando violaciones a la legalidad que no existen. Y no existen porque esta mayoría, aquí representada por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, es respetuosa de la legalidad, de las normas que rigen la vida interna del Congreso, de la representatividad y de la pluralidad que lo conforman, así como también aplica esta mayoría la legalidad para la proporcionalidad que aquí se ha explicado amplia y detalladamente. Pero es que también estamos frente a aquellos que yo creía todavía ilusamente que después de haber detentado el poder junto con sus aliados y haber fracasado durante muchos sexenios, habrían aprendido la lección de las urnas y del pueblo. Pero me he equivocado, porque no quieren asumir lo que son y siguen siendo el reflejo de aquello que ellos sí estuvieron acostumbrados como una práctica reiterada a aplicar: los fraudes en las elecciones electorales y avasallar y aplastar a la oposición que en desventaja competía y llegaba a los órganos legislativos aplastando y burlándose. Y hoy vienen aquí a tratar de darnos lecciones de ética política, de derecho constitucional, de legalidad, de moral, cuando no tienen absolutamente ni una pizca. Creo que aún es válido y sigue teniendo razón aquel escritor, relatista, fabulista y cuentista guatemalteco, hondureño y mexicano, Augusto Monterroso, cuando dijo en 1956 aquel microrrelato de 7 palabras, de una coma y un punto: cuando despertó el dinosaurio
todavía estaba ahí y efectivamente todavía está ahí, latente, herido de muerte, lamiéndose las heridas, porque todavía no acaba de comprender que está en el proceso de extinción. Y aun cuando todavía los vemos de diferentes colores, rojos, amarillos y otros colores en sus conciliábulos, en su desesperación por atrofiar a este cuerpo legislativo y a esta mayoría que representa Morena y que busca contribuir a los cambios y a las transformaciones, no lo lograrán. Aquí hemos escuchado las propuestas y el tono conciliador y mesurado de nuestro coordinador parlamentario, presidente además de la Junta de Coordinación, a la oposición, invitándolos al diálogo y a la búsqueda de los acuerdos, pero sin trastocar nuestra legalidad interna. Y como respuesta hemos escuchado las voces de esa minoría vociferante que viene aquí a la tribuna a acusarnos de ser una mayoría intolerante, autoritaria y hasta con afanes maniqueístas de dar nombres de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No nos equivoquemos ni se equivoquen, compañeras y compañeros de los partidos minoritarios de la oposición. México ha cambiado, ha hablado, ha dado un mandato para cambiar y transformar al sistema político mexicano. Ha legitimado como nunca se había visto en la historia política de nuestro país al licenciado Andrés Manuel López Obrador y ha extendido también un voto mayoritario en ambas cámaras a quienes somos parte de este gran movimiento representado por las siglas del Partido Morena, de Encuentro Social, del Partido del Trabajo. Está abierta la disposición para el diálogo, para el acuerdo, pero no pretender buscar tener una sobrerepresentación que no tienen ni afuera ni adentro. Vamos a defender con la ley en la mano el derecho que nos otorga la ley y que nos otorgó el pueblo. Somos la mayoría y acostúmbrense a ello. Esa mayoría es tolerante y es respetuosa, pero no es dejada y les vamos a contestar y vamos a proceder. Sí, vamos a estar 6 años, senadoras y senadores de la oposición, aquí en el Senado como en la Cámara de Diputados, y habrá que acostumbrarse a respetar a la mayoría, como ustedes que estuvieron aliados con un partido hegemónico, ese sí autoritario, ese sí dictatorial, ese sí fraudulento, que no escuchaba, que no veía a la oposición y que ni siquiera le permitía en muchos casos hacer uso de la tribuna porque hacía uso de su mayoría para avasallarla. Y aquí se les ha escuchado y se les ha respetado. Y como lo dije, y con esto termino, yo los invito a la mesura, a la seriedad, a la responsabilidad, a respetar a la mayoría y los invito a escuchar y a aceptar el llamado a los acuerdos que ha hecho nuestro coordinador, presidente de la Junta de Coordinación Política de la que ustedes forman parte, que ha sido prudente y mesurado, mejor coordinador y presidente de la Junta de Coordinación no podría tenerse de alguien que tiene el conocimiento, la experiencia y la trayectoria legislativa como pocos pueden ufanarse, como en el caso del senador Ricardo Monreal. Tómenle la palabra y tómenos la palabra a los que somos la mayoría política en el Senado.